estaban separados los hijos de los padres y los hombres de las mujeres. Los varones acá, cerquita a la plaza, ven, en el centro cívico. ¿Y las mujeres solteras dónde estaban? Allá en la casa grande. En la casa grande, muy bien. Acá estaban las mujeres detrás del cementerio, lejos, ya eran peligrosísimas en esa época. Las mujeres estaban haciendo un túnel acá para llegar a los varones solteros. Hola mundo, sean muy bienvenidos a este nuevo video. Hoy viajamos hasta las ruinas de San Ignacio Miní, en la provincia de Misiones. Exprimimos al máximo a nuestro guía Julio, que con mucha información y sentido del humor nos compartía su conocimiento. Prestá atención a cada detalle de los relatos e imaginá cómo era la vida en esa época. Sin más que agregar, sino por ver y escuchar, arrancamos con la primer parte de esta visita. Esto es Argentina para el mundo. Bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Julio, yo soy encargado de conducirlo a ustedes dentro del monumento por cualquier pregunta que tengan, ¿de acuerdo? Bueno, para comenzar la explicación y poder ubicarlos en este gráfico, con esto en lo posible tratan de representar cómo estaba constituido el pueblo en cuanto a su trazado urbanístico, ¿sí? El nombre del pueblo, monumentos, ruinas, como mayoritariamente se denomina el lugar, es de San Ignacio Miní. San Ignacio de Loyola fue el fundador y creador de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue una orden de religiosos católicos, aquellos encargados de la parte de la evangelización de los pueblos. Entonces, en conmemoración a él, el pueblo lleva su nombre, ¿se entiende? Sí. Miní es una palabra en guaraní que en su defecto significa pequeño. En la República Hermana del Paraguay también existen poblaciones o reducciones similares a las nuestras de la misma época. Y una de ellas también lleva el nombre de San Ignacio. Entonces la que está en el Paraguay es San Ignacio Guazú, que significa grande. Y la nuestra, Miní, pequeña, es para identificar un pueblo de otro, ¿se entiende? Sí. Nuestra población, entonces, San Ignacio Miní, tuvo una extensión en cuanto a construcciones se refieren de 18 hectáreas. Pero como todas nuestras poblaciones fueron destruidas, fueron saqueadas e incendiadas en su totalidad y quedaron prácticamente en un estado total de abandono, más de 120 años, lo que hizo el pueblo, es decir, la vegetación, el monte, es cubrir el pueblo destruido, ¿se entiende? Lo sepulta en esos 120 años. 1817 fue la destrucción y el redescubrimiento del lugar fue en el año 1902. Leopoldo Lugones, que fue un escritor cordobés, y Horacio Quiroga, un escritor uruguayo, fueron los que redescubrieron el sitio en el suelo tapado por la vegetación, por el monte. Entonces lo que hicieron es sacar fotografías del lugar y enviaron al Estado. Y el Estado, por intermedio de la Dirección Nacional de Arquitectura, se encargó de recuperar el sitio. En el año 1940 comienza la recuperación del lugar, es decir, que se hizo un desmalezamiento, clasifican los elementos y restauran, recuperan el monumento, hasta el 45. ¿Y cuántos recuperan de las 18 hectáreas? 8 nada más. Es lo que se visita hoy. Obviamente que no vamos a caminar las 8 hectáreas, pero se visitan los lugares más importantes, ¿se entiende? Entonces, 8 hectáreas restauradas, llegó a contar con un nivel poblacional de 4.500 nativos guaraníes. Guaraní eran los nativos de la zona, ¿se entiende? Esto que ven acá, ese edificio que tienen detrás, data del año 1930, esa edificación, y era una escuela primaria, la escuela número 15. Nosotros giramos por el lateral de ese edificio y estamos haciendo acceso por la entrada original al pueblo, por esa calle, ¿ven? Por ahí estamos entrando, vamos a llegar hasta una plaza central o plaza de armas, y alrededor de la plaza estaban constituidos todos los lugares más importantes del centro cívico del pueblo.
Esto es la iglesia, esto es el cementerio de la población. Acá está ubicado un Cotiguazú, Iguazú. Una pieza grande. ¿No entiende el resto en guaraní? No. Bueno, al frente. Chimina, guaraní. De Paraguay. ¿Qué dijo? ¿Ah? Muy bien. Yo hablo mejor en guaraní que en castellano. Claro, se le facilita más. Pero hablo en castellano, no es muy bueno, pero... Yo soy nacido en Goya, provincia de Corrientes, soy correntino. Soy hijo adoptivo, nomás está bendita, provincia de Misiones, ¿verdad? Por eso hablo en guaraní en el campo, criado en el campo. En el campo hablamos mucho en guaraní. Sí. Pero bueno, el Cotú o Huehuazú en guaraní significa pieza o casa grande. Para los que no entienden, en esta gran casa albergaba a todos los desamparados, a las mujeres solteras, a las viudas, a los niños huérfanos, a los ancianos, y el Estado era quien se encargaba de subvencionar, mantener y sostener a todas esas personas, ¿se entiende? Huerta comunitaria, patio del claustro, patio exclusivo de sacerdotes, residencia de sacerdotes, un patio de talleres donde se estudiaban varios oficios, y en la parte lateral estaba constituida una escuela. Ahí concurrían los niños, los jóvenes y los adultos, todos. Y le enseñaban lo básico en la escuela, a leer, a escribir y a contar. ¿Le quedó claro esto? Sí. ¿O voy muy rápido? No, bien. La plaza central, cabildo, integrado por nativos, casa de gobierno exclusiva de sacerdotes, viviendas de familias, 2 capillas u oratorios, las viviendas de familias acá las viviendas de los caciques y acá las viviendas de los varones solteros. Estaban separados los hijos de los padres y los hombres de las mujeres, a una edad muy temprana, de 12 a 13 años. A la edad de la pubertad ya eran independientes, no se separaban, vivían solos. Los varones acá, cerquita a la plaza, ven, en el centro cívico, y las mujeres solteras, ¿dónde estaban? Del otro lado. Allá en la casa grande. En la casa grande, muy bien. Acá estaban las mujeres detrás del cementerio, lejos, ya eran peligrosísimas en esa época. Por eso la encerraban. Las mujeres estaban haciendo un túnel acá para llegar a los varones solteros. O al revés era la cosa. Nosotros los hombres no vamos donde están las mujeres. Me parece que eso es una mentirita. No, de ninguna manera. Las mujeres vienen a nosotros. Acá yo veo en misiones que van los hombres a las mujeres, pero en Corrientes no vamos. No. De ninguna manera. Corrientes tiene payel. Corrientes tiene payel. Corrientes es un país aparte dentro del Estado nacional. Corrientes le va a ayudar. Exactamente. Chicos, esto es una cárcel y acá está un tambo. Más o menos así estaba constituido el pueblo originalmente. ¿Le quedó claro esto? Sí. Acá son pabellones o viviendas de familias de guaraní. Cada pabellón estaba constituido de 6, 7 hasta 11 piezas. Servía para albergar de 3 a 4 generaciones por pabellón. ¿Se entiende? Todas las construcciones están hechas con piedras. El pueblo en general fue hecho con piedras. Las construcciones son piedras yuxtapuestas, piedra sobre piedra unidas con barro. Y los techos así, a 2 aguas, con madera de lapacho y teja estilo española de fabricación propia. Y alrededor tenían galerías. Esas columnas que logran ver ahí sostenían el techo de una galería media agua. ¿Se entiende? Sí. Así que la habitación que tenía 5x4 nada más que para dormir. En las galerías de enfrente, cada familia tenía su fogón, su cocina, su telar y su comedor ahí. Y las galerías de atrás la utilizaba todo el pueblo como
una peatonal para trasladarse en los tiempos de lluvia de un sector a otro dentro de la población. ¿Seguimos? Cuando llegan a América, lo que hace España es crear sistemas de trabajo, la mita, el yanaconago, las encomiendas. Pero la gente que llegó acá con Colón hizo caso omiso a todas las indicaciones que venían de España. Mire si se van a acordar de 20.000 kilómetros y eran todos presos. ¿Se entiende? Lo que quería España realmente, y subvencionó, la reina subvencionó el viaje de Colón a América, precisamente porque España estuvo sumergida bajo la usurpación de los moros, de los árabes, más de 800 años. ¿Se entiende? Entonces prácticamente España llega a una decadencia y miseria del Estado. Entonces la única forma que tenían ellos de reflotar su Estado era conquistar un nuevo continente, América, porque sí tenían conocimientos de que acá había metales preciosos, el oro, la plata, las especies. Cuando enviaron a esa gente querían que exploten las minas de oro en el Alto Perú, en México y en Bolivia, y que enviaran a España, ¿se entiende? Pero lo que hicieron esta gente no hicieron caso a las indicaciones que venían de España, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hizo España? Se sintió tocada por la misma organización del español. Entonces, ¿a quién recurre? A la iglesia. Porque siempre se habla de la historia, se habla de los portugueses, se habla de los españoles y no se habla de la iglesia. Y la iglesia tuvo mucho que ver sobre todo lo sucedido en América. El genocidio que han hecho los europeos en América, ¿se entiende? En realidad los europeos lo que hicieron es hacer desaparecer una cultura totalmente formada, porque la visión que tenían los europeos sobre los habitantes de América, ellos decían de que acá no habían seres humanos, habían animalitos sin almas. Resulta que estos animalitos sin almas, los incas, los mayas, los aztecas, a principios del siglo XVII y mucho antes, si nos retrotraemos, antes de la conquista, estos nativos tenían conocimiento de astronomía. Fíjense lo que les estoy hablando. Tenían conocimiento, sabían leer, escribir, tenían el uso horario, eran agricultores y ganaderos. ¿Se entiende? En su idioma, pero sabían. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces, cuando el conquistador no hizo lo que ellos querían, España recurre a la iglesia. Como la prima hermana de toda organización política en esa época y hasta nuestros días, ¿quién es? La iglesia. Porque lastimosamente la iglesia es una organización sociopolítica y socioeconómica que tiene sus influencias, decisiones y participación en la organización del mundo, no está ajena. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia, ¿quién tenía? A la Compañía de Jesús, de la cual pertenece el Papa de ustedes, que es Francisco. Y de usted no es. Ya lo dije. Ya lo dije. De ustedes. Con eso ya te digo todo, ¿no? Así es correntino. Hay otro país. Yo soy correntino acá y en cualquier parte del mundo. Pero el corriente que son tan religiosos como nosotros. ¿Qué tiene que ver? Una cosa es creer en el hombre y otra cosa es creer en Dios. El cura y el papa es un ser humano como todos. Y es perdonado porque es un ser humano. Pero no me representa. A mí particularmente, aquel que lo represente, que ella, a mí no me representa. Soy libre de decir lo que pienso y lo que creo. A mí no me representa. No le puedo chupar la media porque decir, de tener un cartel o un documento que diga el Papa es argentino. ¿Y a mí qué me sirve? Si no me representa. Que cada uno lo tenga como quieran. Es respetable. Chao. Yo respeto lo que piensa y lo que cree cada persona. ¿Entienden lo que le digo? Sí. Bueno, entonces recurren a la iglesia, chicos. Le explico rapidísimo. Sí, dale. Porque a consecuencia de lo que me preguntó esta mujer, tengo que retrotraerlo, porque si no, no van a entender lo que les quiero explicar. ¿Entiendes? Sí. Entonces lo que hace España es recurrir a la iglesia. ¿Y la iglesia quién le tenía? La Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, ¿qué hacía? Cuestionaba a la iglesia, Roma. Claro. Ponía palos en las ruedas, no estaban de acuerdo en ciertas determinaciones u organizaciones que tomaba la iglesia, entonces tenerlos ahí era una molestia, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Cuando España le hace el pedido, la iglesia le cede
y envía a la Compañía de Jesús a América a suplir la explotación que hacía el mismo español. ¿Me siguen ustedes o no? Sí. Entonces en esa época le viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba pasando en esa época justamente una época crítica, que era la época de la contrarreforma. Algunos lo habrán leído a Lutero. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Le ceden el pedido y envían a la Compañía de Jesús de Roma a América. ¿Qué hace el jesuita? Donde necesitaban, le enseñaron a leer, a escribir y a contar. Donde necesitaban, le enseñaron a fomentar la ganadería y la agricultura. ¿Se entiende? Los organizaron política, social, cultural, económica, laboral y militarmente. Tocaron los intereses españoles, tocaron los intereses de la iglesia, tocaron los intereses de los portugueses. ¿Por qué los jesuitas tocaron los intereses de los portugueses? Porque el negocio de Portugal no tenía un mal económico como España, pero sí lo que querían los españoles, por intermedio de los bandeirantes mamelucos y paulistas, que fueron ejércitos nativos rebeldes portugueses mercenarios. Lo que hacían eran los preparaban militarmente